Saludos, iglesia. Bienvenidos a la casa de Dios, el almacén de toda sabiduría y conocimiento. Amén. Cada vez que venimos a la casa de Dios, esperamos escuchar sabiduría. Sabiduría que no encuentras en el mundo. ¿Y quién mejor que nuestro Dios? Amén. Para decirnos cómo andar en la vida. Alabado sea el Señor. La Biblia es como el manual del fabricante. Cada vez que venimos a la casa de Dios y oímos su palabra, tenemos el modelo de Dios para nuestras vidas. Cuando sigues ese plano, todo prospera, todo funciona bien. Es como cuando algo sale mal con un objeto que compras, regresas al manual y descubres lo que salió mal. Amén. Y la palabra de Dios está ahí para nuestro beneficio. Dios no escribió la Biblia para su beneficio. Créanme, ya tiene mucho éxito. Alabado sea el Señor. La palabra de Dios viene a ustedes. La palabra rema a tiempo, con vida y poder. Alabado sea el Señor. Siento la unción del Espíritu Santo. Vamos a hacer algo diferente hoy. Responderemos algunas preguntas que nos han hecho y tenían en sus corazones, especialmente en esta temporada, las cosas que el Espíritu Santo está enfatizando ahora. Quizás durante un sermón no me sea posible en 60 minutos, 70 minutos, o el tiempo que sea, cubrirlo todo exhaustivamente. Pero en esta sesión nos tomaremos el tiempo para desmenuzar y para desempacar todo lo que Dios tiene para nosotros, referente a la palabra a tiempo en esta época. Amén. Creemos que al inscribirte en Grace Academy y convertirte en un estudiante de la gracia, convertirte en estudiante del nuevo pacto, descubrirás verdades que te liberarán. Esa es la definición de discípulo, ¿no? Cuando Jesús hablaba del discipulado, dijo, si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis estudiantes, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Amén. Si eres un estudiante de la palabra de Dios, primero que nada, un estudiante, la verdad no te hace libre hasta que seas estudiante. Entonces, la verdad los hará libres. Amén. Estamos aquí para ser estudiantes, iglesia. Lo repito, siempre seremos estudiantes. Somos estudiantes de toda la vida de la gracia de Dios. Amén. Entonces, vayamos a la primera pregunta. ¿Qué más había en tu corazón que no pudiste compartir en tu reciente sermón como ser fuertes en la gracia? Alabado sea Dios. Siempre hay muchas cosas que quiero compartir. Siempre termino con un desbordamiento. Preparo más versículos de los que comparto en nuestro tiempo. Y siempre hay ese desbordamiento que no puedo compartir. Y uno de los versículos que he querido compartir es 1 Corintios, capítulo 4. Dice, de hecho, Pablo está hablando y dice esto por el Espíritu. De hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí que no tienen muchos, porque mediante el Evangelio yo fui el Padre que los engendró. Los parí en espíritu, en Cristo Jesús. ¿Has notado que el énfasis del apóstol Pablo, como el que compartí en otros domingos, es sobre la paternidad y la filiación? Amén. Todos somos hijos de Dios, pero casi nunca escuchamos que se comparta sobre paternidad espiritual. Y Pablo aquí dice muy claramente, puedes tener 10,000 rabinos, puedes tener 10,000 maestros, pero enseñar no es la cuestión. Ya no estamos bajo el discípulo rabino, maestro, estudiante. Ya no estamos allí, porque puedes ser alumno de un rabino, pero no estar muy cerca del rabino. Es posible. Amén. Pero cuando eres hijo del Padre, esto es carne y sangre, esto es familia. Tienes una sensación de ser amado, una sensación de intimidad. Ahora, noten que Pablo dice, aunque tuvieras miles de tutores, pero padres no muchos, muchos de ellos son de origen judío, incluso en Corintio, muchos de ellos provienen de origen judío y entienden el concepto de rabino, discípulo, maestro, alumno. Pero ellos no entienden el concepto de padre-hijo. Y la mayoría de nuestros problemas y desafíos son en el área de ese espíritu huérfano. Tenemos un padre, sin embargo, vivimos en la conciencia de que nadie se preocupa por nosotros, ni nos cuida ni nos ama. Mucha gente sufre del espíritu de huérfano, y por eso Jesús vino a revelar el nombre Padre. Pero en la demostración, en cierto modo, los líderes deberían ser padres para sus... Puedes llamarlos discípulos si quieres, pero el Espíritu Santo ha elegido la palabra porque discípulos no aparecen en todas las epístolas inspiradas por el Espíritu
en el Nuevo Testamento. Termina en el libro de Hechos. ¿Por qué? En Hechos 11 dice que el Espíritu Santo cambió la palabra discípulos por cristianos. Para decir que somos cristianos, necesitamos convertirnos en estudiantes. No todos los cristianos son estudiantes. Amén. Pero esta idea del discipulado como un nivel más alto que solo ser cristiano es despreciar el hecho de que eres cristiano. Y para poner el título cristiano como un rango inferior a discípulo, él es cristiano, pero no es un discípulo. No, no puedes ser cristiano y no ser un discípulo. Pero más que eso, eres un hijo que estudia. ¿De acuerdo? Deja de tener esta idea de que es un nivel superior, porque, ¿sabes? Hubo discípulos de los discípulos de Jesús que no fueron salvos. Amén. Judas no fue salvo. Puedes ser discípulo y no ser salvo, pero no puedes ser un hijo de Dios y no ser salvo. Si eres hijo de Dios, ¿cómo llegas a serlo? Naciste de nuevo, te ha nacido un hijo. Amén. Y un hijo siempre quiere aprender del Padre, pero no aprender como un rabino y un alumno. Amén. No como un maestro y un discípulo. Aprende en el espíritu de familia. Aprende observando al Padre. Aprende siendo amado. Aprende viendo el corazón del Padre. Entonces, sí creo en el discipulado, pero tal como se define en las Escrituras. Amén. Pero más que eso, como lo demostré esa semana cuando hablé sobre el llamado de Pablo a Timoteo, una y otra vez, mi verdadero hijo en la fe, mi amado hijo. Amén. Podría haber dicho, mi discípulo Timoteo. Ni una sola vez en las cartas inspiradas por el Espíritu a la iglesia se usó la palabra discípulos, nunca más. ¿Cómo crecemos en la filiación? La pregunta es, ¿cómo crecemos en la filiación? Primero, debemos entender qué es esta filiación de la que Dios habla. Si entendemos esto, seremos felices. Porque cuando Pablo recibió esta revelación, escribió todo acerca de ella en el libro de Romanos, así como en Gálatas. Él lo expuso así, hablando con el pueblo judío, porque ellos entendieron esto. Dice que cuando estábamos bajo la ley, éramos nepios, éramos niños. Entonces, bajo la ley, eran niños. Pero luego dice, antes de que viniera la fe. Ahora, cuando la palabra fe se usa así, siempre se refiere a justificación por la fe, en la gracia. Antes de que la gracia viniera por medio de Jesucristo, la ley fue dada por un siervo, Moisés. La gracia la da el Hijo. La ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, Pablo dijo, cuando estábamos bajo la ley, éramos niños, nepios en griego. Pero él dice que después de que viene la fe, ya no somos niños, ahora somos huios. Amén. Entonces la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Amén. Ahora estamos en Cristo. Ahora somos hijos. Él dice, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Estudien la palabra hijos, es la palabra huios en griego. Huios no es un bebé, no es un niño, no es alguien que está en su infancia, es alguien que es adulto, con derechos, con títulos. Amén. Habla de dignidad. El pueblo judío, en su conjunto, Dios los vio como bebés. Ellos no pueden heredar todo lo que Dios tiene para ellos. Están bajo la ley. Mientras estén bajo la ley, son nepios, son niños. Todo esto lo encontrarás en Gálatas 3 y Gálatas 4. Y luego, Él dice esto, después que viene la fe, ya no estamos bajo la ley. Cristo vino para que seamos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. ¿Para que seamos qué? Huios, hijos adultos con la dignidad de esa relación. Amén. Les explico. Tenemos la ley. Según la ley, el pueblo judío, la nación de Israel, eran colectivamente como un niño a los ojos de Dios. Después de que llegó la gracia, fueron llevados a la filiación. Ahora, esto no tiene nada que ver con el crecimiento espiritual. Todos crecemos espiritualmente, ¿verdad? Hablaré de eso en un rato, pero aquí hablamos de tu posición. A los ojos de Dios eres literalmente un hijo ya adulto. ¿Cómo crecemos en nuestra filiación? Siendo conscientes de que somos hijos, número uno. Crecemos en la conciencia de ello. Entonces, el crecimiento cristiano es crecimiento en la creencia.
Amén. Dios comienza a revelarte más cosas para creer. Muchas veces, déjame decirte esto, no son tanto las cosas que haces, sino las cosas que crees las que afectan lo que haces. Porque creíste algo equivocado, tus acciones se vuelven incorrectas. Amén. Como el libro que escribí, El poder de creer correctamente, se basa en lo que Dios dijo. Si crees lo correcto, vivirás correctamente. Nos enfocamos en hacer lo correcto, pero el Nuevo Testamento se centra en creer correctamente. Entonces, cuanto más, ¿cómo crees correctamente? Hay que enseñarte. ¿Bien? Te deben enseñar. Puedes llamarlo discipulado, puedes llamarlo como quieras, mientras tu idea del discipulado sea la del nuevo pacto. ¿Bien? Básicamente es ser estudiante, un estudiante de la gracia de Dios, un estudiante del nuevo pacto. De hecho, muchas veces crecemos desaprendiendo. Desaprendemos lo que aprendimos de la religión. Desaprendemos lo que aprendimos del mundo. Desaprendemos lo que oímos de familiares y amigos. Desaprendemos muchas cosas, no conformándonos a este mundo. Desaprendemos las costumbres del mundo y aprendemos las costumbres de Dios. Amén. Te digo esto, sabes que estás creciendo en el Señor. ¿Cómo sé que crezco en el Señor? Sabrás que creces en el Señor cuando te des cuenta de que tienes mucho más que aprender. Cuando pienses, tengo mucho más que aprender. ¿Sabes? Cuando la gente dice, lo sé, lo sé, lo sé, y les dices algo, ¿conoces gente así? No mires a tu esposa. No te metas en problemas. Pero, ¿conoces a alguien? Les dices algo, lo sé, lo sé, lo sé. Tú sabes, está bien. Comparado con la mujer del pozo, 2 capítulos lado a lado, ¿verdad? Juan 3, Juan 4, la mujer junto al pozo, Juan 4, Nicodemo, Juan 3. ¿Verdad? Nicodemo dijo, sabemos que eres un maestro venido de Dios. La mujer no sabía nada. Entonces el Señor le reveló quién era. Amén. Primero, ¿cómo lo llamó? Tú, siendo judío, Señor. Y luego, percibo que eres un profeta. Finalmente, cuando venga el Mesías, Jesús dice, yo soy. Todo eso hasta el Mesías. ¿Cierto? Pero vino Nicodemo diciendo, lo sé, sabemos que eres un maestro venido de Dios. Amén. Y Jesús dijo, con todo lo que eres, debes nacer de nuevo. Nunca le dijo eso a la mujer que tuvo 5 maridos, que vivía actualmente en adulterio. Él nunca dijo, debes nacer de nuevo. ¿Necesita ella nacer de nuevo? Sí. Pero ¿ves cómo Jesús trató a las personas diferente? Si tienes orgullo, Él quitará tu justicia propia, Él quitará tu orgullo. Amén. Pero si vienes a Él humildemente, Él derramará. Y derramará, amén. ¿Cuál es el significado de conocer a Dios como nuestro Padre? Ahora, de todos los términos y todos los nombres de Dios en la Biblia, y sabemos que hay muchos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Los nombres hebreos de Dios, como Yahweh, tenemos Yahweh, denota el pacto que guarda Dios. El que es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Quién fue, quién es y quién ha de venir? Eso es Yahweh. Luego tenemos a El Shaddai. El Shaddai es el Dios que es todo suficiente, desde la idea de abastecer. Abastece todo. Y también tenemos a El Elión. Cuando Abraham conoció a Melquisedec, la bendición era en el nombre de El Elión, el Dios Altísimo. Y debido a que el énfasis allí es que Dios es altísimo, porque en esa época tenían ideas diferentes de los dioses y Melquisedec quería que supieran, yo represento al Dios Altísimo, y es el Dios Altísimo quien te bendice, Abraham. Poseedor, Él es el poseedor del cielo y de la tierra, y ahora Él te está bendiciendo. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Todos estos son términos que nos muestran los diferentes aspectos y atributos de un mismo Dios, ¿cierto? Pero en el Nuevo Testamento Jesús dijo, vine a revelar el nombre. Y Él dijo en Juan 17, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora, ¿qué nombre crees que manifestó Jesús a los discípulos? Ellos reconocen Yahweh, reconocen Adonai, reconocen El Shaddai, porque estos son los nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Pero Padre es un nombre que Jesús vino a revelar. Y Jesús siempre se dirigía a Dios como Padre. Solo en la cruz se dirigió a Él como Dios, para demostrar el divino intercambio en la cruz.
Ahora noten, he manifestado tu nombre. Baja hasta el último versículo de esta oración del sumo sacerdote. Él le dice al Padre, y yo les he dado a conocer tu nombre, cuando declara el nombre del Padre a los discípulos, para que el amor con que me has amado, Padre, el amor con que me has amado, esté en ellos. Cuanto más dice Jesús, su Padre, los alimenta, su Padre, conoce sus necesidades antes de que pidan. Su Padre, el amor por el cual el Padre amó a Jesús, estará en ellos. ¿No es asombroso? Quizás estemos viendo una falta de amor o de conciencia de amor, incluso el amor entre los hombres. Debemos amarnos unos a otros como Cristo nos amó. Tal vez no somos conscientes del amor del Padre por nosotros o del amor del Señor por nosotros, y por eso no amamos, no perdonamos fácilmente. Es solo cuando somos amados que amamos. Amén. Amamos porque Él nos amó primero. Entonces Jesús dijo eso. De hecho, su constante declaración del nombre del Padre los estableció en el amor de Dios. Entonces, si Dios es Padre, eso nos hace hijos, y hay protección. Dios dijo que hay protección, y debemos enseñarle a nuestra gente cada vez más sobre el Padre. ¿Quién es el Padre? De hecho, en el libro de Apocalipsis se habla del fin de los tiempos, cuando tendrán la marca de la bestia y todas esas cosas. El ángel dice, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. En otras palabras, ¿qué? El daño está llegando a la tierra, al mar y a los árboles. No hagas daño a todos hasta que hayamos sellado en la frente a los siervos de nuestro Dios. ¿Qué es el sello? El sello es una protección. ¿Y dónde está? En sus frentes. ¿Qué hay en la frente? El mismo libro, Apocalipsis, nos dice más adelante, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. El nombre del Padre escrito en sus frentes. Entonces, la marca de la bestia se toma durante ese tiempo, ¿ya saben dónde? En la frente y en el brazo, glorificando al hombre, la inteligencia del hombre. Jactarse de la inteligencia del hombre. Esa es la frente, el brazo del hombre, su esfuerzo. Noten que para este pueblo de Dios, estos siervos de Dios, 144,000, 12,000 de las 12 tribus, amén, 12,000. Noten que para estos siervos no hay nada en la mano. No se jactan de sus obras. Todo está en la frente. ¿Cuál es su mentalidad? ¿Y qué hay en su frente? El nombre del Padre. Entonces, observen que no hagas daño hasta que hayamos sellado sus frentes. ¿Y cuál es el sello? ¿Cuál es el sello que los protege? Cuando llegue el dolor, cuando llegue el mal, cuando llegue la oscuridad, cuando llegue la enfermedad, cuando llegue la peste y vea el nombre en la frente, no puede hacerles daño. De modo que significa la mentalidad de Padre. Amén. Venimos a Dios. Es fácil para nosotros perder esa filiación, al igual que el hermano mayor en la historia del hijo pródigo. Amén. Era un hijo, eran juyos, pero perdió ese sentido. ¿Por qué? Estaba ocupado glorificando sus obras. He guardado tus mandamientos, he trabajado para ti todos estos años. Nunca me diste. La perspectiva de su padre no es la de un padre y un hijo, es el de un amo y un siervo. He cumplido, ahora debes darme mi salario. Se supone que sí, y me decepciono cuando no lo haces. ¿Verás? Y el padre dice, en realidad, todo lo que tengo es tuyo, pero no puede heredar. ¿Por qué? Voy a compartirte un secreto. Voy a darte este versículo de Jeremías. Dios hizo esta pregunta al pueblo de Dios. Yo preguntaba, ¿cómo los pondré por hijos? Y les daré una tierra deseable, la rica herencia de las naciones. Dios dice, quiero ponerte en una tierra agradable, en una herencia hermosa. En comparación con las naciones, tu herencia es hermosa. Ahora, ¿cómo puedo ponerte allí? Y luego Dios respondió a su propia pregunta, y dije, me llamarás Padre mío, y no te apartarás de mí. Un día leí este versículo, y este es del Antiguo Testamento, es Jeremías profetizado. Él también profetizó sobre el nuevo pacto, sobre nuestros días y era. Amén, el nuevo pacto. Y también profetizó esto. Dios está preguntando, ¿cómo te pondré? ¿Cómo puedo hacer que heredes tu herencia? En aquel entonces su herencia, la tierra agradable, la tierra que fluía con leche y miel. ¿Cómo puedo hacerte disfrutar de esta hermosa herencia? Me llamarás Padre mío, y no te alejarás de mí.
En otras palabras, la filiación conlleva la idea de herencia. Cuanto más establezcamos la filiación, más podrá recibir la gente. Les resulta fácil recibir porque tú no recibes, aunque seas hijo, no se puede recibir con espíritu de esclavitud, con espíritu de temor servil. Y por eso en Romanos 8 dice, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por este decimos, Abba Padre, amén. Cuanto más dices, Padre, ¿cómo te sientes? Te sientes hijo. Amén. Y cuando eres consciente de que eres hijo, heredas sin esfuerzo. Piensa en esto. El Padre te amó tanto que te dio a su Hijo. Amigo, Dios no tenía que dar a su Hijo. Dios eligió darte a su Hijo. ¿Qué motivó a Dios a darte a su Hijo? Antes de eso, déjame establecer algo. Necesitas saber que el Padre ama al Hijo. El Padre ama al Hijo con todo su corazón. Amén. Cuando Jesús salió del río Jordán, el Padre le abrió los cielos y dijo, tú eres mi Hijo amado. En ti tengo complacencia. Y renunció a su Hijo por ti. ¿Qué te dice eso? Él te ama. Renunció al Hijo que ama. Nunca sabrás cuánto eres amado hasta que sepas cuánto ama Dios a su Hijo. Porque Él entregó a su Hijo por ti. Vaya. Entregó a su Hijo por ti. La Biblia dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si fuiste bendecido por este video, por favor comenta qué fue lo que te habló a ti. Danos un like y compártelo con un amigo que necesite aliento. No olvides suscribirte si no quieres perderte ninguno de mis nuevos videos. Gracias por sintonizarnos y nos veremos de nuevo pronto.